Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 5, capítulo 1, capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 17. Vamos a entrar de lleno al Evangelio. Recuerda que la semana pasada estuvimos viendo la introducción, pero hoy día nos abocamos de lleno a este precioso libro de la Biblia, el Evangelio de Lucas. Bien, estamos todos en la palabra del Señor. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Preciosa palabra que el Señor nos tiene en esta hora. Dios nuestro Padre Celestial, muchísimas gracias en esta hora te damos por esta preciosa oportunidad de poder estar considerando el consejo de tu palabra, de poder, Señor, tener la libertad de exponer la Biblia, tu palabra, en este tiempo, en este lugar, Señor, donde con gratitud en nuestros corazones agradecemos esta tremenda posibilidad, porque podemos, Señor, libremente escuchar de tu palabra. Gracias, mi Señor y Rey, por todo lo que nos dará en esta hora. Como siempre, su bendición sea sobre todos nosotros, que nuestra mente sea abierta, Señor, a la revelación de esta preciosa palabra, Señor, que a través de su Espíritu Santo usted nos dé claridad en el texto bíblico y seamos bendecidos. Gracias por la iglesia, los niños y todos nuestros hermanos en servicio, a quienes rogamos también que usted los bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada, hermanos, empezamos en esta congregación local a estudiar el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas.
y tuvimos un prólogo del versículo 1 hasta el versículo 4, precioso, aunque también hice hincapié que no era la enseñanza propiamente tal de lo que es el libro de Lucas o Evangelio de Lucas, sino especialmente vimos al autor, inspirado por el Espíritu Santo, que dirige esta investigación, en este caso Lucas, el doctor o el médico Lucas, que es el autor de este libro, y la dirige también a Teófilo, un eminente personaje muy probable de la corte romana, en una investigación, en una compilación de todos los antecedentes que estaban sucediendo en aquel tiempo respecto a lo que la profecía bíblica estaba anunciando desde tiempos pasados en el Antiguo Testamento, de la incursión que Dios iba a hacer sobre la tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros vimos aquello la semana pasada y dijimos que íbamos a colocar atención en Lucas especialmente para entender un poquito cómo él escribió y cómo Dios lo usó en un libro dividido en 2 tomos, como es el libro de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. También vimos que la participación escritural, o bien, ¿no es cierto?, en cuanto a escribir en el Nuevo Testamento, ocupa 1/3 del Nuevo Testamento junto al apóstol San Pablo. Notamos que Lucas fue un gran instrumento en las manos del Señor. Pero también les dije que íbamos a hablar solamente el domingo al respecto, ya que hoy día entraríamos de lleno en lo que es el Evangelio de Lucas. Y sin mayor preámbulo, quisiera que fuéramos al versículo 5, que nos va a tener en esta hora para iniciar nuestra enseñanza. He leído hasta el versículo 17, espero avanzar, ¿no es cierto?, con rapidez y ver algunas cosas muy interesantes de la palabra del Señor. Dice el versículo 1 que hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de los hijos de Aarón, de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Lo primero que nosotros empezamos a notar aquí en la palabra del Señor, un tiempo cronológico. Porque habitualmente la gente, las personas, cuando nosotros le hablamos de la fe, de las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, a las cosas de Dios, generalmente las personas empiezan a asociar la cristiandad con fábulas, cuentos, dice la Escritura, historias de viejas. Pero la misma palabra del Señor se encarga de ir colocando los puntos sobre las íes, en el sentido de que todo lo que nos trae como revelación la Escritura no solamente es certero, porque es la revelación de Dios, sino también porque ha ocupado el relato bíblico un tiempo cronológico, un tiempo establecido en la historia de la humanidad, la cual es muy fácil de poder, ¿no es cierto?, investigar si realmente estos acontecimientos o estos personajes que enuncia la palabra del Señor realmente fueron personajes históricos. Ahora, nosotros en la Biblia, acá en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, también vamos a encontrar
diferentes personajes, como en este caso en particular hubo en los días de Herodes, el rey de Judea. Ahí tenemos un personaje, Herodes, rey de Judea. Estos personajes van a ser totalmente secundarios respecto a la revelación bíblica, pero sí que van a encuadrar, ¿no es cierto?, el momento de la historia de la humanidad donde esta revelación bíblica, ¿no es cierto?, va encajando al propósito que Dios ha establecido en la sociedad. Y el evento histórico es que eran los días, o hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Aquí podríamos tener un buen trabajo, algún investigador, algún estudiante de la Biblia, hacer, por ejemplo, un trabajo de investigación acerca de los Herodes. Porque los Herodes, en la palabra del Señor, hay nombres, ¿no es cierto?, que se van repitiendo y que también son personas de relevancia en gobierno de diferentes áreas que establecía el Imperio Romano. Ahí tenemos, por ejemplo, Herodes Antipas, el tetrarca. Tenemos a otro llamado Herodes Agripa, que Lucas lo nombra habitualmente como Agripa, pero el Herodes que tenemos acá es Herodes el Grande. Y este señor, insisto, todo esto, hermano, que alguien diga, no, la Biblia es una fábula, no me hablen de aquellas cosas, todo está ubicado en la historia del mundo. Y es fácil ubicarse. Hay una ciencia que tiene que ver con estas situaciones, ayúdenme usted con el nombre. La arqueología y la historia ayudan mucho, hermano, a corroborar lo que la Biblia dice, que no es un cuento de fábula, no son historias, no es una historia falsa, no son mitologías, sino que es realidad. Entonces, decirle que este Herodes, el Grande, fue una persona, como bien dice la Escritura, que de pronto el Imperio Romano, al ver lo que era, tenía destreza, era una persona que tenía un buen desarrollo como gobernador, lo nombró como rey de Judea, de todo el vasto sector, especialmente donde estaba la tierra de Israel y también otros lugares como Persia. Este caballero, Herodes, estaba, ¿no es cierto?, para gobernar, y la Biblia dice que era el rey de Judea. Fue una persona importante en sus logros, especialmente de construcción. Él construyó el templo de Jerusalén. No es que haya sido él alguna vez creyente o cristiano, de ninguna manera. Pero generalmente este tipo de personas, y sobre todo que tienen un orgullo personal, una vanagloria extrema, se dedican dentro de su reinado a hacer construcciones que le prolonguen su vida, aunque ellos ya estén muertos, a través de los años. Y fue así que este Herodes el Grande se dedicó a hacer tremendas construcciones en su reino, y entre ellos edificó el templo de Jerusalén. No siendo cristiano, pero a él le gustaba, para que dijeran a este. No sé si ustedes se acuerdan de Saddam Hussein. ¿Ah? Sí, ¿no es cierto que conocemos la historia? Porque esa no es que pastor, usted la conoce, porque usted, por los años. No, creo que todos conocemos la historia de Saddam. Y cuando cayó Satán le decían algunos, Hussein, una de las primeras cosas que fueron destruyendo fueron todas esas construcciones, sus monumentos. Y así los dictadores,
o los gobernadores que quieren perpetuar su memoria, no porque hayan sido buenas personas, sino que para que la gente lo admire, hacía grandes construcciones. Bueno, este Herodes, rey de Judea, así lo hacía, pero era una persona mala. Muchos historiadores dicen que era mejor ser el perro de Herodes que ser un familiar, porque muchas veces él mandó a matar a sus familiares más cercanos, entre ellos sus hijos y su esposa. Algo le parecía mal y este personaje era sanguinario. Y lo más reciente o el dato más relevante que nosotros tenemos acerca de este Herodes, rey de Judea, es que a la edad de 70 años él se sintió de pronto atosigado, tal vez sintió que su reino podría tener pérdida, ya tenía 70 años, no era mucho lo que él iba a vivir, pero él pensó que le podían quitar el reino cuando unos reyes del oriente vinieron y dijeron que iban a ver al rey de los judíos. ¿Y qué hizo este Herodes el Grande? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Por lo tanto, aquí vemos un personaje que está dentro de la historia y que encaja en este momento tan crucial que donde va a venir, ¿no es cierto?, la manifestación de Dios a través del nacimiento de Juan el Bautista y posteriormente 6 meses después de nuestro Señor Jesucristo. Ese es como se está introduciendo este nuevo tiempo que está viniendo. Ya los profetas del Antiguo Testamento habían, ¿no es cierto?, con una claridad total profetizado del advenimiento del Mesías, del libertador, del que el Señor estaba preparando para que libertara a su pueblo Israel. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, después del libro de Malaquías sucede también un tiempo donde hay un silencio total, donde nadie habla, donde parece que todas las promesas del Antiguo Testamento solamente quedaron enunciadas y no hay ninguna posibilidad que eso suceda. Fueron 400 años y los estudiantes de la Biblia, cuando ven después del libro de Malaquías y se encuentran con una hoja blanca en la Biblia, antes que venga el Nuevo Testamento, bueno, esta hojita blanca implica 400 años de silencio. 400 años de silencio donde la voz de Dios no se escucha, donde no hay revelación. La última voz del Señor es en el libro de Malaquías, donde Él anuncia que va a venir en el capítulo 4 de Malaquías, versículo 4, 5 y 6 dice: he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa es la última profecía de Malaquías respecto al advenimiento del reino del Señor. Y insisto, hay un periodo de silencio en esta hojita blanca de 400 años donde Dios parece que se quedó mudo y siguen sucediendo acontecimientos tremendos en la tierra de Israel. Es fascinante, hermano, estudiar el periodo intertestamentario, los 400 años de silencio. Es una materia pero preciosísima estudiar, en el sentido de que a pesar que Dios no habla, hay acontecimientos terribles, sobre todo de tiranos que se levantaron como Antíoco Epifanes, que trajeron tanta debacle sobre el pueblo del Señor. Pero el silencio de Dios o la tranquilidad de Dios
solamente estaba en pausa, porque Dios ya había por su profeta establecido que él iba a traer a su Mesías. Y aquí entonces hubo en los días de Herodes, rey de Judea, dice que había, la Biblia dice, hubo, el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahora, lo que nosotros empieza a llamarnos la atención acá en el texto bíblico, que se nos empieza a hablar, déjeme ubicarlo acá, claro, se nos empieza a hablar de sacerdotes de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y después nos dice que ejerciendo Zacarías el sacerdocio según delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Qué impresión le da cuando le he leído esto? ¿Qué impresión le da? Que estamos en el Antiguo Testamento. Esa es la impresión que da. Sacerdocio, incienso, le ofreció en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Todo esto, hermano, nos retrotrae al Antiguo Testamento. Y alguien que está atento dice, pero si estamos en el Nuevo Testamento, ¿cómo es esto? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, lo podemos entender como una etapa de transición. Por eso hay estos elementos del Antiguo Testamento. Ahora ya en este libro del Nuevo Testamento es una etapa de transición que es bastante importante, pero no están separados como un carro que lleva, ¿no es cierto?, colgado otro carro, así como los vagones del metro que van, ¿no es cierto?, pegados por un émbolo, no sé, por un eje, sino que esto está muy mixturado. Pero en la medida que avanza el Nuevo Testamento, se empieza a soltar un poquito esta mixtura que hay entre estos elementos. Entonces, por eso aquí aparece este tipo de conceptos que son del Antiguo Testamento. Aparece un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces a Zacarías se le identifica como sacerdote de la división de Abías. Y ahí uno se empieza a perder porque todo esto son los elementos del culto del Antiguo Testamento. De tal manera que las divisiones se denominaban siguiendo el nombre de las 24 descendientes de Aarón. Y eso está en Primera de Crónicas 24 del 1 al 19. Y fueron constituidas tras el regreso del exilio, Nehemías 12 del 1 al 7. Por eso uno se empieza a complicar un poquito porque todo tiene que ver con el culto que en el Antiguo Testamento entregaban, ¿no es cierto?, estos hombres y mujeres piadosas a la presencia del Señor, que era sombra de lo que iba a venir posteriormente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos a estos personajes, sacerdote llamado Zacarías, y su mujer era de las hijas de Aarón. Esta se tira más atrás. ¿Quién era Aarón? ¿Se recuerdan? Hermano de Moisés. Mire que estamos atrás de la historia. Y de ahí viene esta niña, llamémosle así, llamada Elizabeth. Por lo tanto, nosotros encontramos que ambos pertenecían a la tribu. ¿Cuál era la tribu, no es cierto, que oficiaba todas estas cosas? ¿Cómo se llamaba? La tribu de Leví. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Alguien dice, que es medio complicado, pero tratémonos de no hacerlo complicado. Ambos eran de la tribu de Leví, del
Israel antiguo en su oficio para servir al Señor, y ahí estaban. Hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías significa el Señor recuerda o el Señor se ha acordado. Y Elizabeth también significa Dios es mi tesoro, mi plenitud. Qué bonito el nombre, ¿eh? Elizabeth, Dios es mi tesoro, mi plenitud. Ahora, estos sacerdotes del Señor que hacían oficios dentro del templo del Señor, el versículo 6 dice que ambos, versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y aquí nosotros podríamos confundirnos un poquito respecto a cuál era la justicia de ellos, pero sin ir, ¿no es cierto?, al fondo de ello, porque a ver cómo eran justos por las obras que hacían o porque el Señor lo había justificado, y ahí podríamos estar mucho rato. La Escritura dice que ambos eran justos delante de Dios y lo corrobora diciendo que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, la justicia de ellos se manifestaba porque andaban en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Eh? No era cualquier creyente, no era un matrimonio que uno sí y otro no, que o el hombre andaba adelante en las cosas del Señor y la mujer andaba atrás, o viceversa, la mujer era la líder de la casa y el hombre rezagado. No, dice la Escritura, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, y ambos eran justos delante del Señor. Entonces, qué interesante, hermano, porque aquí la palabra del Señor nos da destellos preciosos que es posible andar irreprensible en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es posible. Estos eran personas de carne y de hueso, y ambos tiraban. No sé cómo decirlo. Ambos iban a la par en el ejercicio de la fe. Esa es la norma de Dios, especialmente cuando por la gracia del Señor en un matrimonio, por ejemplo, ambos son llamados a la fe. No debiera ser, hermano, que uno ande a paso cansino y el otro sea una flecha. Lo ideal o el ideal de Dios, que ambos, hermano, a la par sean justos delante de Dios y que anden también en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Bien, vamos al versículo 7. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pero no tenían hijos. Y aquí viene un problema, porque en el Antiguo Testamento, o lo que la palabra del Señor enuncia, que la bendición de Dios viene a través, por ejemplo, de la productividad de la tierra, a través, ¿no es cierto?, de la comunión entre la familia, pero prácticamente lo enuncia muy particular cuando hay hijos. En el Antiguo Testamento la enseñanza era que la bendición de Dios está particularmente cuando hay hijos. Entonces, cuando no hay hijos, hay problemas, especialmente la gente decía, esta persona tiene que estar en pecado, esta persona tiene que estar haciendo esta otra cosa. ¿Cómo es posible que Dios no lo bendiga con hijos? Eso era el entorno del Antiguo Testamento. Y también nosotros encontramos en la palabra del Señor una serie de grandes mujeres de la Biblia que, como Elizabeth, eran estériles. ¿Se recuerda de alguna? La Sara, la esposa de Jacob.
Muy bien, todas las que está enunciando, hermano. Eran grandes mujeres y no tenían hijos. Entonces, de pronto, ¿en qué quedamos? Porque parece que la bendición de Dios tenía que ver no solamente con la productividad de la tierra, en fin, con que hubiese bendición material, sino que también por tener hijos. Sin embargo, este matrimonio, que eran irreprensibles delante del Señor, justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, no tenían hijos. ¿Y cómo se entiende esto? Si andaban en la voluntad del Señor, como consecuencia por andar en la voluntad del Señor, obviamente que tendrían que haber tenido hijos. Pero muchas veces Dios se reserva, en este caso muy particular, de traer un hijo, no porque la persona haya estado en pecado, en el caso del Antiguo Testamento, sino simplemente porque Él quería glorificar su nombre. Muchas veces en la fidelidad, en el temor a Dios, en la comunión con el Señor, cuando no se logra una cierta bendición, Dios se la está reservando porque Él tiene una cartita bajo la manga, porque Él quiere glorificar su nombre. Amén, amén. Y eso es lo que estaba pasando. Entonces, no era un problema de pecado en ellos. Sin embargo, dice que no tenían hijo, y nos dice los dos motivos por qué no tenían hijo. La palabra del Señor nos dice los dos motivos. Porque Elizabeth era estéril. Ahora, con los avances de la ciencia, tal vez el hombre haya sido estéril. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero aquí la Biblia dice que Elizabeth era estéril y el otro problema, ambos eran ya de edad avanzada. Estaban, ¿no es cierto?, en la etapa de la ancianidad, por lo tanto, ahí hay un problema y esos problemas se estaban dando en ambos. Ahora, en esas circunstancias, dice que aconteció, voy a leer del versículo 9 y 10. Aconteció que del 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. ¿Cuál era el orden de su clase? Abías. Ay, pastor, no nos compliquemos. Ahí vamos de nuevo al Antiguo Testamento, ¿eh? Aquí empieza un problema. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Entonces, según el orden de su clase, Zacarías servía en el templo durante 2 periodos de una semana cada año. O sea, al año 2 veces Zacarías podía servir dentro del templo. Versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Y por qué sacaban como suerte? Para el servicio. Porque se estiman que habían entre 18,000 y 20,000 sacerdotes. Y esa es la razón que tenían de alguna manera que ir a una tómbola, por decir algo, para poder enunciar o decir a esta persona le toca un servicio dentro del templo. Y dice conforme, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. A este personaje tan importante, a este viejito Zacarías, le tocó en suerte ofrecer el incienso.
porque no solamente los sacerdotes que ministraban dentro del tabernáculo, algunos en el atrio, otro en el lugar santísimo, el lugar santo donde está todo el trabajo de los sacerdotes, no solamente hacían una función, eran diferentes las funciones que hacían, pero la más importante fue la que le tocó ahora a Zacarías, que era ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. La ofrenda del incienso representaba las oraciones del pueblo de Dios que se la elevaban hacia Él en un aroma agradable. Y ahí tenemos muchas referencias a la Escritura del incienso subiendo en el libro de Apocalipsis. También lo vimos como las oraciones de los santos. Entonces, esta función fundamental le tocó a Zacarías por suerte, porque él ya estaba próximo a jubilarse, por decirlo de alguna manera, y prácticamente iba a pasar su vida sin ejercer algún ministerio dentro del tabernáculo, pero algo sucedió. Y el versículo 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces, mientras el sacerdote, en este caso Zacarías, ofrecía el incienso dentro del lugar santo, afuera los adoradores que hacían, diga conmigo, y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. Esa situación se estaba dando. Ese es el momento. Había oración, Zacarías se iba a presentar, ¿no es cierto?, con el incienso, pero a la vez orando en la presencia del Señor, como llevando la oración que había ahí en ese momento, y afuera toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. Ahora él estaría solito ahí en el tabernáculo, en el lugar santo, estaría solito. Dice el versículo 11, porque toda la multitud está afuera, tal vez estaban sus ayudantes, no lo sabemos, pero el versículo 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Esto ya, hermanos, se empieza a poner precioso, maravilloso, porque yo les dije que después del libro de Malaquías vino, ¿no es cierto?, un periodo de ¿cuánto tiempo de silencio de Dios? 400 años de silencio, donde no hay manifestación de Dios. El mundo sigue, Israel sigue, los enemigos de Israel siguen molestando a Israel. Ya dije un nombre, Antíoco Epifanes, está haciendo estrago en la historia de Israel. Sin embargo, Dios está en silencio, pero es relevante porque se empieza a acabar el silencio de Dios, hermano. Después de 400 años, se empieza a acabar el silencio de Dios porque muchacho Zacarías, anciano Zacarías, dice que, y toda la multitud del pueblo, versículo 10, estaba orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Y qué viene a hacer ese ángel? Es un ángel del Señor, no aparece aquí el nombre, pero hay un paralelo. Hermano, no traje la tabla de paralelo que hay entre el nacimiento de Juan y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero es equivalente mínimo en 12 particularidades. Aquí no nos dice qué ángel es, pero en el nacimiento del Señor ya nosotros identificamos al ángel. ¿Cómo se llama el ángel los que actúan en la Navidad? El ángel Gabriel. ¿Sí se recuerda? Bien, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y dice,
Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Ahora, se turbó Zacarías, es una reacción natural, la turbación, porque es una manifestación sobrenatural, un ángel. Y así la Escritura está lleno de todas las veces que hubo una manifestación angélica, las personas o los creyentes, ¿no es cierto?, le sobrecogía temor, pero no un temor de miedo, de susto, como que estamos practicando cosas ocultas, del ocultismo, sino un temor reverente. ¿Ah? Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Recuerde, este es un gran siervo del Señor, pero de pronto él está oficiando, está orando, está, ¿no es cierto?, extendiendo o tirando ese humito, ese aceite que está siendo vertido a la presencia del Señor, que tipifica las oraciones de los santos, y afuera todo el pueblo ahí orando, y él abre los ojos y de repente aparece este ángel. ¿Eh? Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. El ángel le dijo: Zacarías, no temas. ¿Ah? Siempre, hermano, que hay una manifestación angelical, los ángeles vienen a provocar, en este caso, tranquilidad, pasividad. No temas, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. ¿Y cuál sería la oración de Zacarías que fue oída? ¿Ah? Porque todos los sacerdotes que llevaban el incienso, la oración de ellos era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, la venida del Redentor. Esa era la oración que cada sacerdote tenía que dar o pronunciar a la presencia del Señor, es que venga el Mesías prometido. Sin embargo, no solamente se va a responder la petición que tiene todo el pueblo, sino que Dios en su gracia, en su misericordia, va a mezclar la petición del pueblo con la oración particular. ¿Ah? ¿Y qué hace? ¿Qué hace aquí? Le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. O sea, la oración del pueblo y la oración particular va a ser respondida. No solamente el pueblo va a ser beneficiado con el advenimiento del Mesías, del Redentor del mundo, del Salvador del mundo, la venida del Señor Jesucristo, sino que también tu oración, tu deseo. Dice: tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Ah? La viejita que está ahí en la casa, que se quedó porque te tocó a ti oficiar, va a tener un hijo. Tremenda impresión que tiene que haberse llevado. ¿Eh? Tu oración ha sido oída y va a tener un hijo. ¿Y quién era ese hijo? El precursor del Señor, el que iba a ir adelante del Señor. ¿Ah? Dice: dará a luz un hijo, y generalmente los padres tenían el derecho de llamarle, ¿no es cierto?, o colocarle nombre al hijo, pero aquí no le coloca Juan el nombre. Alguien se interpone. Zacarías no le coloca el nombre, sino ¿quién se lo coloca? Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. El ángel, el mensajero de Dios, ¿no es cierto?, por orden de Dios le dice: el nombre del niño será Juan, que equivale a Dios hace misericordia,
o el Dios de gracia. ¿Ah? Entonces le vas a colocar el nombre de Juan, llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Y por qué tendrá gozo y alegría? Estas dos palabritas, ¿no es cierto? Contentamiento, gozo. Gozo es como lo que pasa en la epístola a los Filipenses, donde el gozo va más allá de las circunstancias externas, es un gozo interno. Pero también alegría, manifestar alegría externamente por el nacimiento de este hijo, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Y por qué se van a regocijar del nacimiento de Juan, en este caso Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista va a tener un ministerio extraordinario también de ser el precursor del Señor, y va a empezar a predicar, ¿no es cierto?, el evangelio del reino. Y los que sean alcanzados por el evangelio del reino, ¿qué va a pasar cuando uno es alcanzado por la fe en el Señor Jesucristo? Se gozan. Amén. ¿Usted cuando conoció al Señor siguió triste el camino? ¿Ah? ¿Cómo es su vida ahora? Con gozo. Cantábamos en antaño, ando con gozo todo el camino. ¿Ah? Un gozo, como dije anteriormente, de pronto no se muestra mucho físicamente, pero lo maravilloso que ese gozo inunde nuestro corazón, porque hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Vamos corriendo para terminar. Y dice después de aquello: ahora el ángel va a anunciar lo que Juan será y hará. Versículo 15 al 17. Y aquí ya terminamos. 15 al 17. Porque será grande delante de Dios. ¿No? Grande delante de Dios. No tiene nada que ver con estatus personal, sino de lo que él hace complace al Señor. Una persona que es grande delante del Señor es cuando actúa en su vida diaria, está complaciendo al Señor. Eso es lo que hace a una persona grande. Y Juan el Bautista será grande delante del Señor, es decir, su vida, su testimonio van a complacer al Señor. Dice además el versículo: no beberá vino ni sidra. Es decir, no va a beber por nada del mundo bebidas embriagantes, embriagadoras. Ahora esto no es una cosa temporal, porque habían voto del nazareo, que eran también votos de pronto hasta temporales, que ejercían, ¿no es cierto?, personajes del Antiguo Testamento, pero él es ahí que no beberá. Estamos en el versículo 15. No beberá vino ni sidra. O sea, toda la vida de Juan el Bautista iba a estar apartada simplemente para el llamamiento divino, y lo que lo va a controlar, no lo va a controlar la bebida embriagante que le pueden embotar la mente, sino que a Juan el Bautista, ¿qué lo va a controlar? El Espíritu Santo. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. Y aquí podemos tener una reflexión teológica o escritural y ver cuándo la persona recibe, y hay discrepancia en círculos cristianos, cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, cuando es llena, y ahí algunos pelean y todo el tema. Y generalmente es en el inicio de la vida cristiana. Amén. Así nosotros lo hemos entendido por la Escritura. La persona es bautizada por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo en el momento que cree. Eso dice la Escritura. Y después sistemáticamente la persona debe buscar la llenura del Espíritu Santo. Pero esos son de los creyentes. Pero este niñito, ¿dónde estaba?
estaba en el vientre y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Era un caso excepcional, era algo pero particular, de tal manera que esa influencia del Espíritu se manifestaba dentro del vientre de Elizabeth, y cuando ella andaba embarazada y se presentaba delante, por ejemplo, de María, en el encuentro con María, ¡fa! El niño saltaba. Alguien dice, no, está dando golpes, pero es que no, porque la palabra del Señor dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y estaba lleno, de tal manera que la presencia del embarazo de esta dama hacía que de pronto hubiese inspiración para elevar hosana y gloria al Señor a modo de poesía de los que estaban con él. Era extraordinario lo que pasaba en el vientre de Elizabeth, estando Juan el Bautista, ¿no es cierto?, en su vientre, pero el hombre iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. El versículo 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, al Señor Dios de ellos. Y esto va ligado en el versículo 17 con la segunda parte, dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, lo que nosotros miramos aquí en la palabra del Señor, que este volverse de los padres a los hijos se está refiriendo a padres inconversos. Alguien puede decir, oh, qué bueno, que ahí se volvieron a la familia se ordenó, estaba media desordenada. No, era que de pronto esas personas, por la predicación de Juan el Bautista, empezaron a volcar su corazón al Señor. Arrepentimiento, eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, y que los padres inconversos también se conviertan al Señor. Tremendo ministerio de Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor. Dice, e irá delante de él con el Espíritu, versículo 17, y el poder de Elías. Es decir, irá delante de Dios, de Jehová, de Yahvé, porque todavía aquí no estaba nuestro Señor Jesucristo, pero el primero que aparece en escena, después del silencio de Dios, es Juan el Bautista, y dice, e irá delante de él como precursor con el Espíritu y el poder de Elías. O sea, con el Espíritu que envolvía a Elías y el poder. Usted conoce la historia de Elías. Bueno, nosotros algo conocimos, el sucesor de Elías. ¿Cómo se llamaba? Eliseo, hombre poderoso en el Señor. Este Juan el Bautista irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor, ¿no es cierto?, un pueblo bien dispuesto. Bendito sea el nombre del Señor. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, que no solamente hablen, sino que sean consecuentes en su accionar. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Nos estamos subiendo al trampolín de lo que es, ¿no es cierto?, la manifestación de Dios para, ¿no es cierto?, traer al Mesías Redentor y Salvador del mundo. Amén. Bien, voy a terminar. Ya dije, hermano, que el versículo 13 al 17 son claves, porque ahí se acabó el silencio de Dios. Ahí se acaba el silencio de Dios. Pero ¿en qué momento? Esta es una pregunta de reflexión. ¿En qué momento se acaba el silencio de Dios y Dios empieza a actuar? ¿En qué momento? Cuando el pueblo estaba adorando y cuando el pueblo estaba orando. Tremenda lección. Queremos ver
actuar el Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones? Comunión con el Señor. Comunión con el Señor. El pueblo estaba adorando y el pueblo estaba orando. Zacarías estaba ofreciendo el incienso, que eran las oraciones, y en ese momento se acabó el silencio de Dios. Póngase en pie, voy a terminar. Leamos por favor el versículo 6, porque esta va a ser una lección que nos vamos a llevar cada uno de nosotros, fuera de todas las otras que nos da la palabra del Señor. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Toda la iglesia. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esta bendición el Señor las tiene a los que por gracia Él nos ha dado un matrimonio de cristianos. Y es posible, ya lo dijimos, andar ambos de manera justa delante del Señor, irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amén. Que así sea con los matrimonios de la congregación, los que han sido llamados, que no solamente de pronto se vea a la esposa y el esposo allá atrás, o viceversa. Ambos, dice la Biblia, tienen que tirar. ¿Vio los volantines en este 18 de septiembre? Cuando iban en comisión se llamaba eso. Ahora ya está todo eso prohibido. Antes era hasta profesional curar hilo. ¿Se acuerda Lalito? ¿Curó hilo? ¿Curaron hilo? Era profesional, esa era con vidrio y todo. Ya estábamos profesionales. Habían clubes para curar hilo, pero ahora después de todos los accidentes caducó. Pero cuando hay una comisión, dos volantines se van a juntar ahí para irse en una comisión hasta que uno se va cortado, esas son las jergas. Ambos tiran y generalmente están a la par. Los dos volantines están a la par y ahí es bonito con el aire de septiembre, todo eso. Que en un matrimonio cristiano ambos tiremos delante de la presencia del Señor. Ambos. A los que nos ha dado el Señor la bendición de tener dentro de la fe, ¿no es cierto?, a nuestra esposa y viceversa, que ambos, como dice el texto del versículo 6, eran justos ambos. No, de nuevo, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amén. Un fuerte aplauso al Señor, por favor. Amén. Cerremos nuestros ojitos y oremos a la presencia del Señor. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, le damos infinitas gracias por este preámbulo, por este inicio que tú nos estás dando respecto al libro de Lucas. Gracias, mi Señor y Rey, porque en el momento preciso, a la hora prefijada, que tu determinado consejo lo tenía establecido, Señor, tú viniste al mundo. Tú empezaste a hablar. El silencio se había apoderado por más de 400 años en la historia, Señor, cuando los últimos profetas, especialmente Malaquías, anunciaban la venida del Mesías. Sin embargo, de pronto todo quedó en silencio por 400 años. Pero que fue bendito, que fue grande, cuando Zacarías empezó a orar, a ofrecer los inciensos que corresponden a las oraciones de los santos. Y cuando todo el pueblo estaba orando y adorando y glorificando tu nombre, tú irrumpiste en la historia del mundo. Porque tú tenías una cartita bajo la manga, tenías al precursor,
del Mesías venidero, del Mesías prometido. Tenía a Juan el Bautista, este hombre que iba a venir en el poder de Elías y que iba a empezar a mover los corazones, aquellos corazones endurecidos que estaban lejos de la vida de piedad. Él iba a empezar a remover la conciencia con el mensaje del arrepentimiento. Bendito eres Dios, porque Él empezó a hacer su parte en su ministerio. Señor, gracias, gracias, porque tú irrumpiste en la historia del mundo en un momento cronológico que nosotros lo podemos mirar a través de la historia en los días del rey Herodes el Grande. Bendito eres Dios para siempre. Te alabamos porque tus promesas siempre se van a cumplir, porque tú lo que has dicho, Señor, va a ser una realidad. Y es así, Señor, que vamos a empezar a ver la gran manifestación del Mesías venidero, del Mesías prometido, del Salvador del mundo. Te adoramos, Señor. Ayúdanos, Señor, como nos enuncia tu palabra. Ayúdanos, Señor, especialmente lo que hemos sido llamados a la fe, y con nosotros está nuestra esposa, y la esposa dice: conmigo está mi esposo, y hemos conocido al Señor. Que ambos podamos siempre desarrollar a cabalidad, Señor, la gracia, el favor tuyo, el ministerio que tú nos has entregado. Señor, se puede andar irreprensible en los mandamientos y ordenanzas del Señor, a pesar de la ancianidad de Elizabeth y de Zacarías. A pesar de esa ancianidad, ellos ya estaban próximos a caducar su vida temporal, pero a pesar de ello andaban irreprensibles delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, así suceda en los matrimonios de la iglesia, en los matrimonios de creyentes. Señor, que eso suceda en cada una de nuestras vidas. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos y gracias, Señor, porque tú empezaste a hablar. Gracias, mi Señor y Rey. Gracias, Señor, porque se acabó el silencio de Dios. Gracias, Señor. Y hace 2000 años tú viniste ya a manifestarte a través del ángel para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Te adoramos, Señor, te bendecimos, y hoy día tenemos la gloriosa bendición que tú nos sigues hablando a través de tu preciosa palabra. Danos la bendición a esta iglesia de siempre amar tu palabra, de siempre estar presto con el oído afinado para escuchar los dichos de tu voz que quedaron plasmados en esta preciosa escritura del libro de Lucas. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Reciba toda gloria, toda alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. El preámbulo. Dios nos bendiga. Te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ven la vida
saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo. Quiero ser más como la vida, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Amén. Sigamos. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.